Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Continúa en el Senado de la República la discusión de la reforma laboral, pero se encuentra ahora detenida en el tema de la transparencia y rendición de cuentas por parte de los sindicatos. El PRI quiere aprobar la reforma sin tocar a las centrales obreras, el PRD no quiere la reforma, pero sí la transparencia sindical, y los panistas quieren las dos, reforma y transparencia en los sindicatos. La Cámara Alta tiene menos de 14 días para aprobarla, sin embargo, podría ser turnada nuevamente a San Lázaro, la Cámara de Diputados, si es que hay alguna modificación. Ernesto Cervera, Macario Schettino, muy buenas noches. Bueno, pues la verdad es que el tema ahí está recurrente cada semana, pero lo que sucede es que las posiciones quedan muy claras. Hace un año, menos de un año, cuando la reforma laboral se planteó, todavía antes de las elecciones, los priistas dijeron no es el momento, los panistas les madrugaron y les aprobaron o pidieron aprobar la reforma que el PRI había planteado en algún momento, y los priistas dijeron no en este momento, nos vamos a meter en problemas con nuestros agremiados, ahorita no es el momento. Vino esta iniciativa preferente del presidente Calderón y a partir de ella, bueno, pues los priistas la asumieron, fundamentalmente Manlefabio Beltrones y el propio Emilio Gamboa, como parte de lo que sería el paquete de inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y en esta realidad, pues resulta que ahora hay un ajuste de cuentas. Ahora los panistas dicen, perfecto, ahora sí quieren reforma laboral. Bueno, nada más que va a tener que ser la que el presidente Calderón planteó. O simplemente a la hora que hablemos del asunto de democracia sindical, transparencia, rendición de cuentas, esto va a quedar como una prueba de que el PRI no quiere entrarle al tema. Sí, de eso se trata ahorita la discusión. Prácticamente todo lo demás está ya aprobado, es decir, todos los mecanismos de flexibilidad que ya habíamos comentado en alguna ocasión. El PAN no le gusta por completo esta modificación que se hizo en lo que se llama outsourcing, pero bueno, esto ya está. Y toda la discusión se centra en el asunto de transparencia y democracia sindical, y lo que el PAN aparentemente quiere es que el PRI diga con toda claridad que no. Para que entonces carguen el costo político, o bien que la acepten y ahí muere. Esto se tiene que discutir primero en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, luego tiene que llegar al Pleno, en donde el PAN estima que tiene 66 votos, contando los suyos, los del PRD y algunos de los partidos pequeños, para que el PRI con sus 62 pues no pueda detener esta modificación. A la hora de irse a la Cámara de Diputados, todo lo que ya fue aprobado en Senado está aprobado automáticamente, y nada más esta modificación sería la que habría que discutir en diputados, y ahí es donde el PRI tendría que decir que no nuevamente. Eso es a lo que le está apostando Acción Nacional. No sé exactamente en dónde acabe. El presidente electo Peña Nieto dijo apenas allá en su viaje en Europa, pues que él está a favor de una reforma laboral y de que haya democracia en los sindicatos, pero también en el respeto a la autonomía. Está practicando muy bien este discurso donde no se dice nada, y bueno, pues en eso está. Es que creo que perdón Ernesto, lo que quieren hacer es precisamente esto, decir, bueno, está bien, hablemos de voto libre, pero que sean los sindicatos, o sea, los liderazgos sindicales, los que sigan definiendo qué es voto libre. O sea, lo que quiere decir es que sea un voto en donde todo el mundo sepa cómo vota el otro, y eso es precisamente lo que pues no garantiza el ejercicio pleno del voto. No, eso está clarísimo. Si no es voto secreto, no es voto libre. Y eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, y hay una experiencia pues de décadas en el manejo sindical en ese contexto. Y yo lo que te diría es que están jugando con fuego y que quedan 14 días para esto. Y en ese contexto pues están poniendo en riesgo algo que el mundo ya veía como un hecho consumado, que México ya tenía una reforma laboral aprobada, y pues pone a temblar a muchísimos inversionistas extranjeros que dicen pues no, que efectivamente México ya se había puesto en una reforma que pasó de la Cámara de Diputados a la de Senadores, y que en la Cámara de Senadores pues era nada más para meterle algo cosmético y regresar ya para que se apruebe de manera integral. Yo creo que es problemático no solamente en sí mismo por la imagen que se podría dar hacia el exterior, sino por las implicaciones en el entorno crítico económico que está viviendo México en este momento, derivado de presiones inflacionarias por una parte, de presiones sobre la tasa de interés, de un poquito de desaceleración en el mercado de Estados Unidos, de una fuerte recesión todavía en la parte europea, y en donde los inversionistas sí se pueden poner nerviosos de manera muy rápida
y revertir lo que hemos venido logrando, consolidando un cambio de imagen que como nos ha costado. Desde 1997 este país tiene siempre la misma cara, y la cara es un crecimiento de 3% aburrido para el contexto nacional y para el contexto internacional, con estabilidad macroeconómica y sin capacidad de tomar decisiones de las de veras, de fondo. Y estamos jugando precisamente con eso. El día de hoy el Partido Acción Nacional publica un desplegado en los principales diarios de circulación nacional, como se llaman, en donde abiertamente dice, bueno, señores, esta era la reforma con democracia y con el asunto de la transparencia. Y hay que insistirle al público que nos ve y nos escucha que no se está hablando de sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, que esa es otra discusión que también se está dando con respecto a que el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, dice, señores, recursos públicos, ¿sí?, tienen que transparentarse. Si le dan dinero, si la Secretaría de Educación Pública entrega un presupuesto al Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, se público. Tiene que saber como dinero público a quiénes y cómo se gasta, punto. Y hay quien dice, no, eso no. Pero eso no tiene que ver con la reforma laboral. La reforma laboral está básicamente diseñada para lo que serían estos sindicatos de la iniciativa privada. Y ahí hay un problema, ahí empiezan a aparecer manifestantes de una serie de instituciones, de organizaciones obreras, que hace mucho no las veíamos, Corfor, Croc, y ahora sí aparecen otra vez estos liderazgos manifestando, liderazgos que se amoldaron durante el panismo, durante los 12 años de panismo, que no abrieron la boca mientras el negocio funcionaba. El negocio de controlar obreros, por supuesto, y de cobrar cuotas, ¿no? La invasión de los zombies, están regresando de la tumba estos movimientos que realmente nunca yo existieron. Pensé que hablabas de los son, dirigentes, no. Contratos de protección también, en parte, pues sí, son ya de edad avanzada, muchos de ellos. Aquí la parte importante a mí me parece es que el asunto de transparencia ha sido también una bandera del mismo presidente electo Peña Nieto, que fue la reforma que envió para el asunto del IFAI, y es una discusión que también aparece en la ley de contabilidad gubernamental. Entonces a mí me parece que sería importante, pues para ellos, incluso para el PRI, aprovechar esta circunstancia y convencer a sus dirigentes sindicales de que no está tan grave el asunto. Pueden tener transparencia, como bien dice la iniciativa, frente a sus miembros de los sindicatos, y pueden tener votación secreta, y si los señores líderes son suficientemente buenos, pues se van a mantener dirigiendo los sindicatos. Yo sí creo que vale la pena ejercer toda la presión posible en contra de estos grupos corporativos que durante el siglo XX fueron tan costosos para México, y que se obligue a los partidos a ser pues consistentes con sus discursos, ¿no? Si querían transparencia a los señores del PRI, pues entonces la queremos en todas partes, y que pues se haga también en los sindicatos. Es una oportunidad, ahora sí que dorada, en el Congreso. Es como si te dejaran la pelota rebotando y en el área, nada más para que la metas a la portería, porque ni siquiera lo pediste tú de entrada. Alguien más vino y te dijo, oye, esta parte de transparencia, equiparas a las dos cosas, les estás pidiendo a las dirigencias sindicales, tanto del sector privado como del sector público, que hagan un esfuerzo en aras de la nación. Y efectivamente, yo tengo la certeza absoluta de que la cantidad de dinero que se va a los diferentes sindicatos en materia de apoyos a la vivienda, en materia de ayudas a la despensa, en materia de una serie de cosas, no se va a acabar, simplemente se va a transparentar. Y entonces, si efectivamente es dinero que va a vivienda, pues que el pueblo mexicano sepa que se fue a vivienda y no a otro tipo de cosas, porque hoy por hoy es un hoyo negro de esos grandototes que entra el dinero y uno a final de cuentas nunca supo para dónde jaló. No solo el pueblo en general, sino los miembros del sindicato. Por supuesto, es decir, el dinero se le entrega a los líderes y pues, los trabajadores no lo saben, ahora lo sabrían. Buena parte del problema de este asunto de democracia sindical no tiene que ver con los grandes sindicatos, tiene que ver con los sindicatos que son realmente contratos de protección, que están agrupados en grandes confederaciones como la CTM, esos son los que estábamos comentando, estos zombies. Estos son los del problema, porque esos realmente ni existen. A la hora de pedir una votación no va a haber ni membresía, y ahí es donde se van a venir abajo. Eso es lo que les está preocupando, porque ellos sí les van a aventar la ley encima, las empresas que hoy están siendo extorsionadas por ellos. Y juntas de conciliación y arbitraje que terminan siendo pues nidos de bandidos, como tales. Ahora, aquí el problema parecería ser que
Peña Nieto y el grupo que hoy está a punto de entrar a la presidencia de la República, lo que dice es: no me puedo aventar una bronca de esta naturaleza en este momento que todavía no soy gobierno. No puedo llegar tan a fondo en un enfrentamiento para decirle a los líderes sindicales van a aceptar esto. Lo que ahora finalmente aceptaron de flexibilización del mercado laboral es hasta donde puedo llegar en este momento. La verdad es que habría que ver si este planteamiento hecho por Peña Nieto en la cuestión laboral, en la cuestión energética, donde también habló allá en España con respecto a apertura en Pemex, etcétera, es lo que a partir del 1 de diciembre se va a instrumentar. Esto es un momento de transición bastante complicado, en donde la iniciativa preferente del presidente panista Calderón todavía es modificada por los priistas, y hasta dónde pueden ellos jalar la cuerda. Es también una lucha de poderes al interior de la clase priista, en donde el viejo y el nuevo PRI, si es que eso existe, sí estarían confrontándose, ¿no? No, yo creo que es momento para ser osado. La verdad de las cosas es que si te vas por una reforma laboral que se queda a la mitad y que no fuiste, aunque te la pusieron en bandeja de plata para lograr lo que es bueno para el país en su conjunto, ¿qué puedes esperar de una reforma energética? ¿Que también se quede a la mitad? Pues no nos va a servir de mucho. En esencia, si vas a hacer este tipo de reformas, ya nos cansamos un poco, porque llevamos una buena cantidad de años caminando probablemente en el sentido correcto, pero gallo gallina. Aquí el problema es, perdón, Macario, si el hecho de que se trate de una iniciativa enviada por un presidente saliente, ¿sí?, y todavía sin un presidente entrante, le resta capacidad de maniobra, y por eso estamos atorados ahí en medio. Sí, lo que el presidente electo Peña Nieto estaba pensando hacer era una reforma fiscal para tener recursos suficientes para la reforma de seguridad social y para liberar el espacio para la energética. Esa era su estrategia. Cuando ponen la laboral enfrente, le empiezan a complicar la vida, aceptan hacer buena parte del proceso sin meterse a la cuestión sindical, para no perder el capital político que va a necesitar cuando discutan IVA y cuando discutan Pemex. Entonces, sí es complicado para el PRI también. Es decir, si en este momento se pelea con sus sindicatos fantasmas y lo que sea, pero se pelea con ellos, a la hora que discutan IVA se la van a cobrar, y a la hora que se discuta Pemex se la van a cobrar. Entonces, ¿qué es preferible para el gobierno entrante? ¿Cuál de esas reformas es mejor? A mí me parece que, visto desde el PRI, es más conveniente irse a la fiscal y a la energética, y que deben en este momento decir que no a la transparencia sindical, viéndolo desde el PRI. Viéndolo desde Acción Nacional, hay que forzarlos a que digan que no claramente. Entonces, bueno, pues así es la política, ¿no? Ahora, aquí quizá la alternativa que pueda darse es el hecho de que, pues veremos qué pasa, porque en la Comisión del Trabajo están empatados. Votarán la mitad el PRI y la otra mitad PAN-PRD en función del cambio, y quizá lo que termine siendo es que pues se acepte prácticamente toda la reforma aprobada en Cámara de Diputados, y que esta parte de democracia sindical o de apertura y transparencia sea la que se envíe solamente a la Cámara de Diputados de regreso, y esa parte se congele. Si se queda ahí congelada, no pasa nada. El problema es si esto tiene la posibilidad de parar toda la reforma laboral en su conjunto, o el resto pasa y con eso sí se abre una oportunidad en términos económicos. Técnicamente todo lo que se aprueba en las dos cámaras ya no se vuelve a discutir en diputados, ya queda aprobado. El asunto es que si tú no terminaste de discutir una de las partes, que sería esta, no puedes publicar lo demás, pero pueden posponer esa discusión y encontrarle una salidita. Otra más fácil es que en el Pleno del Senado pierda Acción Nacional y el PRD, porque algunos de sus senadores no se presenten, o porque algunos de los partidos chiquitos... ¿Y por qué no se van a presentar? Pues porque luego así pasa eso, luego así pasa. O sea, no vienen. No van, ¿Quién sabe se van al baño. Se van al cosas baño, así pasan, no había taxis para llegar, o había manifestaciones. En todo caso, la verdad es que queda claro que para Peña Nieto el 1 de diciembre será un momento clave para comenzar a echar a andar, pues sí, un proyecto propio, pero este asunto de reforma laboral irá ligado también al otro, que será el presupuesto del
2013, y ahí es donde le pueden complicar también las cosas, ¿no? Por eso la decisión ahorita es difícil, no es tan fácil decir va como sea, porque después te la van a cobrar tus gentes. Entonces, mejor apostarle a que esto se vote en el Pleno y no salga. Acuérdate, en el Pleno de Diputados se votó y se perdió porque buena parte del PRD se había salido, los grupos cercanos a López Obrador. Otros panistas tampoco llegaron. Y igual puede pasar ahora, ¿no? Entonces, con eso la librarían. Vamos a ver si esa es la estrategia. Lo cual no quita que efectivamente te la puedan cobrar con el presupuesto y con la siguiente, aunque no hayan estado. Pero en todo caso aquí, ante lo que estamos es ante una prueba que le están poniendo los que salen a los que entran antes todavía de que tomen posición. Bueno, ahí están. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted, bueno, pues de varios temas, entre ellos el asunto de la reforma fiscal. Esto es Dinero y Poder. El presidente Felipe Calderón promulgó esta mañana la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley contra Lavado de Dinero. Su objetivo es debilitar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas. Para ello se establecieron medidas y procedimientos con el objetivo de prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Se constituye un régimen de identificación y reporte de operaciones vinculadas a lo que se llama actividades vulnerables, como la práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Javier Lainez Potisek, procurador fiscal de la Federación. Buenas noches, Javier, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Javier, esta ley, ¿a qué sectores directamente va dirigida como parte de este mecanismo de control? ¿Qué se intenta controlar? Muy bien. Mira, yo te diría, tiene dos, yo lo explicaría en dos partes fundamentales. La primera es que por primera vez en nuestro país, por primera vez en México, se va a restringir el uso del efectivo para pagar ciertas operaciones muy específicas que están previstas en la ley, concretamente la adquisición de inmuebles, la transmisión de vehículos automotores, pero también yates, aeronaves, joyas, juegos, rifas, sorteos, la transmisión de acciones, es decir, la transmisión de empresas y que podrán ser liquidadas únicamente hasta cierto monto en efectivo. Pasando este monto... ¿El monto son 250,000 pesos? No, mira, la ley lo definió en salarios mínimos. Lo que yo les voy a dar es el cálculo de esos salarios mínimos. Es más fácil para el auditorio que lo entienda. Son 500,000 pesos. Va a ser un piquito más, 500 y tantos mil, porque insisto, está calculado en salario mínimo, 500,000 pesos para bienes inmuebles, departamentos, bodegas, casas, etcétera, hasta 500,000 pesos. Pasando eso, tendrías que hacerlo mediante una transferencia electrónica o cualquier medio de cheque, cualquier medio de bancarización. Para todas las demás actividades que les mencioné, serían 200,000. Esa es por la parte de restricciones al efectivo. Como tú lo acabas de decir hace un momento, la otra parte fundamental es que establecemos también por primera vez en nuestro país estos denominados gatekeepers o sujetos obligados, actividades vulnerables, prefirió llamarlas el Congreso de la Unión, y que son las que mundialmente han sido identificadas como actividades donde la delincuencia organizada intenta ingresar el dinero mal habido para ser lavado y que entre a la economía formal. Y ahí sí estamos hablando, otra vez, repite, los operaciones que tienen que ver con juegos de apuestas, concursos, sorteos, la emisión o comercialización de cheques de viajero, el arrendamiento de inmuebles, igual que la compra de inmuebles, las operaciones que se hacen ante notarios públicos, constitución de fideicomisos, mandatos irrevocables ante corredores públicos igualmente, los donativos que reciban las asociaciones sin fines de lucro, en fin, hay una serie de, esto es importante, las tarjetas de servicios, las tarjetas de crédito
no expedidas por entidades financieras. Estamos hablando, por ejemplo, de una tarjeta que te da una tienda departamental para que tú hagas tus compras, ya sea de servicios o ya sea una tarjeta. Esas solamente hasta 200,000 pesos. No. Esas no. Este régimen de los sujetos vulnerables, vamos a respetarlo, como lo dijo el Congreso, van a tener dos obligaciones. Identificar al cliente hasta ciertos montos que nos va dando la ley. Por cada operación, el legislador fue variando el monto. Aquí no es tan fácil como las restricciones en efectivo, ¿no? Y yo sí quiero ser muy claro. Una cosa son las restricciones en efectivo de la que hablamos ahorita. Otra cosa son estas obligaciones de estos sujetos vulnerables. ¿Qué obligación van a tener? Dos. Identificar al cliente hasta ciertos montos, pero pasando esos montos, enviar un reporte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Claro. Una preocupación que me da esta ley es que vamos a parar toda la actividad económica en México. Es decir, todo el mundo hace estas cosas. A mí me parece muy bien que se haya hecho esta ley y en buena medida creo que se había ido postergando la decisión precisamente porque los políticos son de los que hacen estas cosas, los que mueven dinero en efectivo en las campañas. Ese es parte del problema del monitoreo, pero también lo hacen los grandes empresarios, como sabemos. Entonces, yo creo que va a ser muy útil que esta información de la ley pues se publique por todos lados y de muchas formas, porque realmente los mexicanos no están acostumbrados a hacer las cosas ordenadamente a través del sistema financiero. Vamos a acabar agarrando a medio mundo con esto, ¿no? Bueno, mira, efectivamente nos marca una entrada en vigor de 9 meses. Una entrada en vigor de 9 meses donde tenemos que tener listo el reglamento y donde las autoridades tenemos que pensar muy bien cómo dar a conocer esto y de manera muy simplificada. Por ejemplo, los reportes. No debe de ser un procedimiento tortuoso, tendría que ser un procedimiento en línea. Que no duplique. Como ustedes saben, por ejemplo, ahorita ya hay varias actividades en que se reporta, por ejemplo, vía fiscal al SAT, operaciones en efectivo de 100,000 pesos. Bueno, esos reportes tienen que ser ya válidos también, o sea, que no duplique, ¿no? O bien montarnos también en los sistemas como este que ya tiene el SAT para que el ciudadano que va a estar obligado a hacer esta identificación y en su caso estos reportes, pues lo haga de la manera más sencilla, ¿no? Lo demás, pues sí son obligaciones de que todos los mexicanos sepamos, por ejemplo, estas restricciones del efectivo. Ahora, tú deseas algo, afectación a la economía. Si vemos las operaciones de que hablamos, yo lo discutí mucho con los señores legisladores, no creemos que vaya a haber una afectación económica. Estamos hablando de la compra de obras de arte, de joyas, de vehículos, de inmuebles. Pues ahora nada más tendrás que tener en cuenta que un inmueble pues hasta 500,000. Y joyas, etcétera, hasta 200,000. En el efectivo. En el efectivo. En reporte, la ley te va a decir también cuando el comerciante identifica al cliente, identificar qué significa. Que en lugar de que llegue y ahí sí, independientemente de que sea en efectivo o no, debo ser muy claro aquí. La identificación y los reportes no tienen nada que ver con que se haga en efectivo o no. ¿Sí? La obligación de identificar qué significa. Que tú conozcas al cliente sin emitir un juicio subjetivo. Eso debe quedar muy, muy claro. A diferencia de las entidades financieras, los bancos, por ejemplo, que sí reportan la inusualidad, los reportes sobre operaciones inusuales, donde sí hay un componente de subjetividad, ¿no? El banco tiene un comité que analiza si esa operación no corresponde a tu perfil crediticio, etcétera, etcétera. Aquí no, esto se suprimió de esta, no, yo diría ni en la iniciativa ya iba. Aquí no se va a colocar a quienes realizan esta operación, digamos, a alguien que vende vehículos, a que subjetivamente analice si corresponde a... No, eso es objetivo. Sí, identifica, por ejemplo, en vehículos, significa pedirle una fotocopia del IFE y saber quién es tu cliente y guardar eso
pues en un expedientillo muy sencillo. Quizá ese es más efectivo que todo el asunto del manejo el asunto de efectivo, porque es muy probable que, por supuesto, se den estas operaciones en donde aquel que rebasa la cantidad, pues simplemente esa cantidad no la reporta como tal, ¿no? Eso es, digamos, lo común, lo que sucede además en el manejo de efectivo. Es correcto. Javier, hay tres cosas que, digamos, no ayudan mucho por la historia de este país. Sí. La primera de ellas es el nivel de corrupción que hay en prácticamente todos los niveles. En cualquier ranking internacional, México sale pues después del lugar 115, 120 en el World Economic Forum, en una serie de cosas. El número 2 es la presencia del crimen organizado masiva en nuestro país desde hace una muy buena cantidad de años, que vamos, se han ido sofisticando a través del tiempo y han penetrado ya no solamente lo que se puede ver y percibir en términos de las transacciones en efectivo, sino muchísimas otras líneas de negocio. Y el tercero es el tamaño de nuestra economía informal, que no es trivial. Son 14 millones de mexicanos trabajando en este sector, que mal que bien pues trabaja básicamente a través de transacciones en efectivo en prácticamente todas las ciudades y en todos los sectores de actividad de la economía mexicana. Estos tres factores, digamos que no les van a echar una manita para que esto fluya de manera muy rápido en el transcurso del tiempo. Bueno, es correcto. La ley da herramientas para que la autoridad pueda hacer visitas domiciliarias para revisar que quienes están obligados, por ejemplo, a identificar a sus clientes, lo hagan, independientemente de que hayan tenido que reportar o no, que tengas tus expedientes guardados cuando esta ley te obligó. Insisto, no va a ser un expediente enorme, simplemente van a ser los datos necesarios para identificación, y que yo quiero subrayar dentro de la polémica o de todos los, digamos, quejas que hubo en el Congreso, legítimas muchas, ¿no? en esta ley. Les decía yo, cuando vamos al extranjero, vas a un país como Argentina y por cualquier pago te piden esa identificación y le sacan fotocopia a tu pasaporte o a tu cédula de identidad y nadie se queja, ¿no? Entonces digo, sí es una cultura nueva que tenemos que ir asumiendo en México respecto a estas obligaciones. Yo te decía, la autoridad va a tener que esta facultad, de poder verificar y en su caso imponer sanciones por el incumplimiento. Lo otro es cierto, toda la parte de la economía informal. Hay que recordar una cosa nada más. Esta ley, como tú bien dices, conocida como ley contra el lavado de dinero, es un complemento. Ya tenemos todo el régimen de prevención en entidades financieras, con reportes muchísimo más complejos. Hay que recordar que todas las entidades financieras ya reportan, ahí sí, la inusualidad, las operaciones relevantes, las de los sujetos políticamente obligados, transferencias de divisas, etcétera, etcétera. El IDE mismo, que ha sido un impuesto, como ustedes saben, no fue un impuesto creado para recaudar, sino más bien para y para que quienes no pagaban impuestos por el uso de efectivo, pues también ha ayudado también a tener un mayor control. Yo creo que es una serie de herramientas, tienes toda la razón, no es la panacea, pero es una herramienta más que yo creo que nos hacía falta en México, estaba faltando esta herramienta para nosotros fundamental para dar seguimiento y obstaculizar, como en el caso de las restricciones al efectivo, pues el lavado de dinero. ¿No será un poco también como para combatir un cierto tipo de cáncer, pues hay que entrarle a la quimioterapia y no importa todo lo que te avientes en todo lo demás, esta afectación a ciertos sectores? Yo me imagino, por ejemplo, la cantidad de efectivo que se maneja diario en la central de abastos es una cosa impresionante, y hacer de esto, híjole, yo creo que el 90% de los que comercian ahí no tienen ni credencial para votar con fotografía. Va a ser una cosa realmente difícil de instrumentar y que puede tener repercusiones, al menos en ese tipo de sectores, brutales en el corto plazo. A ver, espérame, pero yo agradezco muchísimo tu pregunta o el comentario que haces. Fijémonos muy bien quiénes son estos sujetos vulnerables o gatekeepers, ¿de acuerdo?
y es muy probable que no, en ejemplo que tú me estás dando, no entre aquí. No entra. Ok. Por eso te hablaba yo de la complementariedad, no es el único instrumento. Ok. Aquello se tiene que seguir con los depósitos o el manejo de efectivo que se haga a través de... Por eso te decía yo, el IDE en esos casos, inclusive, se los digo, fue recaudatorio, una sorpresa para nosotros. Sí, porque mucha gente creyó que con eso pagaba todo el impuesto. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero tienes razón, entonces... Y agradezco la pregunta porque, insisto, en el Congreso decía, no, es que la cantidad de operaciones que en México se realizan van a afectar a la economía. Me decía, con justa razón, en la época, un senador, ¿no? En las comunidades, un ganado, una vaca, tú la vas a hacer la transición efectiva. Yo le decía, señor legislador, esto no está aquí, no vamos a afectar esa parte. Estamos hablando... Insisto, de lo que internacionalmente ha sido identificado como las operaciones que facilitan, porque joyas. Sí. No sé si han visto ustedes obras algunas de las subastas a veces del SAE, algunos de esos bienes son decomisados del crimen organizado y son joyas, es lo más fácil de transportar. Y ahí es donde está. Bueno, finalmente ahí está un instrumento más que sin duda va a ayudar a este combate al crimen organizado. Javier Lainez, procurador fiscal, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Pasada la resaca electoral del 1 de julio y con el cambio de gobierno, bueno, a mes y medio las fuerzas políticas empiezan a reacomodarse. Se anuncian cambios en los estatutos de los partidos, creación de nuevos institutos políticos. El PRD se encuentra en una grave crisis. Su líder nacional, Jesús Zambrano, reconoció que la legalidad al interior de su partido se maneja, dice, como mafia siciliana. Por otro lado, ayer se anunció la creación de otro partido, el de la Concertación Mexicana, en donde están todos metidos la ex izquierda de René Arce y Víctor Hugo Círigo con la derecha de Manuel Espino. También está Morena, por supuesto, de López Obrador, quien pretende convertirlo en partido político familiar, o sea, abiertamente, ¿no? Porque pues son Nico y los cuates y varios, digamos, de lo que sería su círculo bastante allegado. Y bueno, la izquierda tiene ahí un problema muy, muy serio. Por un lado, platicaba ayer en el radio con Jesús Ortega, quien decía abiertamente, este es el momento en donde el PRD, a través de lo que sería el grupo dominante dentro del partido ahora Nueva Izquierda, tendría que definir lo que es la izquierda del siglo XXI. Decía, hay que romper con dos líneas que la formaron. Una, la línea ligada a la estructura comunista, utilizaba ese término, que está ligada básicamente a modelos verticales y a verdades absolutas, que todavía, dice, siguen estando presentes. Y el otro, el nacionalismo revolucionario, que es la herencia priista, para comenzar a tratar de imaginar algún tipo de modelo de izquierda moderna. ¿Qué implica eso en términos concretos? ¿Quién sabe? ¿Cuál debería de ser una política de izquierda moderna, por ejemplo, frente al asunto de la reforma laboral o frente al asunto de la inversión privada en Pemex? Eso es una política de izquierda moderna. Ese es el problema que tiene la definición del PRD, ahora compitiendo ya no solamente con el PT Movimiento Ciudadano, sino con Morena, que probablemente para 2015, con parte del membrete del Movimiento Ciudadano, esté ahí también presente. ¿Y qué pasa con el sector perredista que simplemente no está de acuerdo con la parte que, digamos, intenta transformar el partido en eso, ¿no? En un modelo democrático que dice no lo es? Yo creo que México efectivamente merece una mucho mejor izquierda desde hace muchísimo tiempo. Nos estamos rezagando frente a otras naciones en donde la izquierda pues tiene un papel importantísimo, un papel de gobierno fundamental. Tenemos ejemplos clarísimos en España, en Brasil, en Chile, en Alemania, en una serie de países en los que la izquierda efectivamente ha tomado una actitud, llamémosle dialogante, pero sobre todo una actitud responsable a la hora de gobernar. México no ha sido el caso, salvo la excepción precisamente del gobierno del Distrito Federal, y lo han recuperado con creces. A final de cuentas, la pregunta fundamental es si esta fragmentación de partidos de izquierda, porque eso es lo que estamos viendo, porque ya no solamente son los 3 que conocimos para esta elección, sino los otros 2 que vienen, va a ser una constelación de 5 partidos de izquierda, si efectivamente van a poder llenar ese hueco
de una izquierda dialogante y responsable que se merece este país o no. La verdad de las cosas es que ellos mismos se inclinaron por un modelo en donde lo que importaban eran las figuras, en aras de ganar una elección por 2 sexenios consecutivos que a final de cuentas terminaron pateando ellos mismos. Sin duda alguna, esta opción de decir, no, a ver, vamos a echar marcha para atrás y vamos a definir algo que no sabemos bien a bien qué es, resulta bastante complejo. Y pues el problema es que los tiempos políticos empiezan a correr. Ya no nos fijemos en el 2018. Dentro de un par de años tenemos otra vez elecciones para la Cámara de Diputados, y en esa muy probablemente ya tengamos una competencia de 5 partidos de izquierda. Muy problemático para hacer verdaderamente este frente al que se refiere Jesús Ortega. Sí, está complicado esto de definir una izquierda a la que le quitas aquí en México la parte comunista de un lado y el nacionalismo revolucionario del otro, pues no queda nada en medio casi. Hay que comenzar a crearlo. Sí, hay que empezar a hacerlo. Por ejemplo, de lo que era el viejo Partido Comunista casi no quedan ya liderazgos, pero hay, por ejemplo, personas como Amalia García, Alejandro Encinas, Pablo Gómez, todos ellos ya líderes mayores, pero fueron los que estaban en el Partido Comunista y han seguido dentro de la izquierda. Del lado del nacionalismo revolucionario es donde más personas llegaron, y esta cosa que llaman izquierda del nacionalismo revolucionario a mí me parece que no es izquierda. Sí hay la posibilidad de hacer planteamientos de izquierda en este momento en México efectivos y que no vengan de esas matrices. Por ejemplo, en la reforma fiscal, es decir, la izquierda en todas partes del mundo lo que propone es incrementar los impuestos, hacerlos más progresivos y tener más recursos del Estado para distribuir a través de programas que sean efectivamente programas sociales, como en el caso de México solo lo son Piso Firme, Oportunidades y el Seguro Popular, que por cierto fueron creados prácticamente todos de 97 para acá. Ese tipo de programas la izquierda podría promoverlos, que son muy distintos a los que se hicieron en México en todo el siglo XX, los que son parte del nacionalismo revolucionario. Entonces sí hay una cosa que puede plantearse desde la izquierda. Lo que se necesita pues es que sean muy claros en ello. Morena, el partido que va a construir López Obrador, como bien decías, es un partido en el cual pues todo el que llegue sabe a qué va, es decir, López Obrador es un dirigente muy personalista y va a construir un partido, tú decías familiar, yo creo que no es familiar, es literalmente personal, él va a ser el gran líder de ese partido, y bueno, quienes consideren que él es un líder adecuado, pues van a estar atrás de él. ¿Cuántos van a ser de los perredistas los que se muevan? Lo vamos a saber en el transcurso de 2014, no lo vamos a saber tan pronto, porque tienen que construir el partido formalmente durante el año próximo, y para 2014 arranca la carrera hacia 2015, donde tendrían que competir como un partido por separado, y ahí es donde se va a ver, es cuando habría realmente presupuesto y posibilidades de obtener puestos políticos. Hasta entonces lo veremos, pero puede ser un golpe no menor para el PRD, y estos 5 partidos a los que se refería Ernesto, bueno, pues van a tener que distribuirse una cantidad de votos que no es tan grande, ¿eh? Ahora, la opción de un tercer partido, más bien de un quinto partido como tal, el caso de Concertación Mexicana, en donde estarían ahí muchos que estuvieron presentes apoyando a la candidatura de Peña Nieto. Recordemos que René Arce, Víctor Hugo Círigo, ¿sí? Manuel Espino, que no cuadra dentro de estos niveles, Tere Vale, todo lo que era Díaz Cuervo, todo lo que era el Partido Socialdemócrata de hace mucho tiempo, están ahí ahora intentando generar otro nuevo partido político. Ahí la pregunta es si se trata de una opción que el país realmente requiere, o volvemos otra vez al modelo de tratar de crear pequeñas franquicias, pequeños grupos que de una u de otra manera terminen brindando o vendiendo más bien parte de este apoyo a los grandes en el momento que lo necesitan. No, bueno, yo no lo veo de otra manera, Ezra. La verdad es que pues la lana es la lana, y sabes que si conformas un partido y llegas a la suficiente cantidad, vas a tener una cantidad de dinero de impuestos que pagamos los mexicanos para los partidos políticos muy importante. Hay que conseguir las firmas, no tengo ninguna duda de que pues las personas que están representando este partido puedan, de alguna manera, con el arraigo que tienen, con el trabajo que tienen en algunas regiones del país, conseguir las firmas necesarias para convertirse en partido político. De ahí a que consistentemente o de manera razonable puedan ser una opción de izquierda o una opción, ya no le llamemos de ninguna categoría política,
por la cual uno pudiera votar efectivamente dentro de 3 años, yo lo veo realmente muy difícil. Sí te puedo decir que no solamente está la parte del dinero que el IFE les pueda otorgar, sino de teniendo 2, 3, 4 diputaciones, pues ya valen en términos de las reformas o en términos de las votaciones que se puedan dar en el transcurso de los próximos años. Estos partidos chiquitos se construyen en buena medida desde el poder. Así se hizo el Partido Verde, así el PP, se hizo sí. el PT. De los que hay ahorita, los ¿no? Antiguos, efectivamente, el Movimiento PPS y el Ciudadano. PAN. Movimiento El PAN, Ciudadano se Convergencia. construye también a partir de 2 exgobernadores, uno de Oaxaca y otro de Veracruz, que con cachitos que tenían logran asociarse para tener suficiente gente para poderse colocar como partido político cuando los requisitos eran menores a los actuales. Los 2 partidos que se van a hacer ahora nuevos, cuando menos que sabemos, los 2 también vienen en cierta medida desde el Estado. López Obrador, aprovechando su fuerza como ex jefe de gobierno del Distrito Federal y ex candidato presidencial, y del otro lado me parece pues todos estos grupos que apoyaron al señor Peña Nieto en la campaña y que de una u otra manera me imagino tendrán algo de respaldo para construir su partido. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El hecho real es que por lo pronto los partidos políticos tienen que reformularse a partir de su nueva realidad y veremos qué es lo que pasa. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. 1 de diciembre, toma de posesión de Enrique Peña Nieto. ¿Se hará de manera civilizada o volveremos otra vez a los gritos, los sombrerazos y la imposibilidad de que el presidente tome posesión como tal en una ceremonia civilizada? Esto es Dinero y Poder. Estamos a 45 días de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. El PRI confía en que la ceremonia se dé en un marco de normalidad institucional y democrática. Sin embargo, un sector de los partidos de izquierda, simpatizantes de Morena, López Obrador, advirtió que no será amable durante esta toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Creo que el 1 de diciembre sigue convirtiéndose otra vez en este evento en donde pues será muy simbólico con respecto al tipo de relación que tendrán los partidos políticos con el próximo presidente de la República. Felipe Calderón no pudo entrar el 1 de diciembre, llegó, creo que fue la última vez que fue al Congreso, ahí entre gritos y sombrerazos por la puerta de atrás. En esta ocasión hay una división incluso dentro del PRD sobre qué hacer. Ya vimos que el PRD institucional, llamémoslo así, no tuvo capacidad, por lo menos la última vez, de controlar en la toma de tribuna al PRD radical. ¿Qué va a suceder a la hora que llegue, no solamente que llegue Enrique Peña Nieto, sino que llegue Felipe Calderón, que tiene que entrar al propio Congreso a entregar la banda presidencial? Momentos importantes en términos, es cierto, de lo simbólico, pero también de la relación que se quiera mantener con el próximo presidente de la República. Igual dejan entrar a Peña Nieto, pero no a Felipe Calderón, y la banda que deje la banda para pasarse la deje ahí. Yo esperaría que lo pudiéramos hacer decentemente. No hay ninguna razón para que los diputados actúen como lo hicieron con Calderón o como lo han hecho en otras ocasiones. Finalmente ni siquiera tiene efectividad política eso, es decir, no se traduce en ningún tipo de decisión distinta. Si acaso sirve como berrinche, y eso, bueno, pues habrá quien le parezca conveniente, pero a mí me parece que eso no tiene resultados políticos relevantes en el mediano plazo, entonces no veo para qué se hace. Sin embargo, hay algunos grupos políticos, los más cercanos a Morena, efectivamente, que se han hecho, digamos, seguidores de esta forma política que tiene que ver con el escándalo y el show, y que, reitero, es profundamente ineficaz. Ojalá y vayan entrando en razón en los próximos meses y se den cuenta que con esa actitud no están ganando votos, no están produciendo mejores decisiones, y bueno, pues lo único que hacen es perder simpatías, me parece, salvo con sectores muy pequeños de población. Ahora que a final de cuentas, si quieren hacer eso, bueno, pues están en su derecho de hacer todo el show que quieran. Creo que los demás diputados también van a estar en su derecho de impedirles obstaculizar la sesión, y ahora sí son muchos, no como la otra vez que eran casi mitad y mitad. Ahora es una gran mayoría que está a favor de que Peña Nieto tome posesión en calma, y son unos cuantos, tal vez 40, tal vez 50 diputados los que querrían hacerla de Porque tos. incluso una buena parte del perredismo está diciendo, señores, no hagamos otra vez esto, que lo único que nos genera es pérdida
de votos y pérdida de confianza de la ciudad. Sí, 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 gritos sí, sombrerazos yo creo que no. Sí es una transición completamente diferente de la de hace 6 años. Y mira, el problema o la solución al mismo tiempo es que los incentivos ya están puestos ahí, incentivos y costos. Ahora que acaba de salir el Premio Nobel de Economía, precisamente es que se los dieron por eso, por analizar situaciones en donde solitos los actores en un mercado determinado, en este caso el mercado político, saben cuál es el costo de sus acciones. Y el PRD ya lo tiene perfectamente claro, o al menos una porción del PRD sabe que si incurre en exactamente lo mismo que hace 6 años, les va a ir en feria dentro de 2 años y medio para las elecciones de la Cámara de Diputados. Es que los modelos a los que te refieres exigen racionalidad de los actores. Bueno, pero que nunca existe. Bueno, por eso siempre, no les funciona. no yo creo que los actores políticos la son más mayoría sí, racionales. pero no todos. Mientras más información tienen, más racionales se van Ojalá, volviendo. No, yo creo que no tiene que ver con la Yo creo que información, sí, tiene a que final ver de con otras cuentas, cosas, pero bueno. estamos en una tesitura completamente diferente de la que había hace 6 años, eso me queda bastante Yo claro. creo que hoy el problema lo tiene específicamente no el PRI y el PAN, sino El PRD. propio PRD. Claro, o sea, claro. Jesús Zambrano, Jesús Ortega, los chuchos, y todos son los que tienen que voltear y decirles, calmados. señores, por favor, Serenidad y paciencia. saquen las pancartas que quieran, ¿sí? Digamos, negociemos el asunto de pancartas, de protestas. Si quieren, chiflen y griten, ¿sí? Desde ahí, mientras otros seguramente aplaudan, pero de una o de otra manera que se permita esto. El problema yo lo sigo viendo más que en la propia figura de Peña Nieto, en la presencia de Calderón. O sea, el asunto de que aparezca Calderón. Pero es el momento que estaban esperando, Que se le saliera. dijeron que se fuera, que ya se va Ya ahora se va. sí. Pues Sí, que nada más que se lo aprovechen. entrega a Peña Nieto. Oh. O sea, imagínate la otra escena, ¿qué harían entregándosela a López Obrador? No, estarían aplaudiendo, Eso me sí. imagino. Aquí lo que es importante que deberíamos tener claro es, en todos los países del mundo donde hay democracia, cuando una persona gana, pues todos los demás aguantan vara y se portan como deben portarse. El señor presidente en Estados Unidos va a su Congreso y los opositores a él, pues nomás no le aplauden, pero nadie lo insulta, ni le grita, ni le chifla, ni andan llevando mantas. Eso mismo ocurre en muchos países europeos. Creo que no hay necesidad de estar haciendo show, no ayuda en nada, políticamente no tiene eficacia y lo único que genera pues es esta sensación. Animadversión. Exacto. Ahora, lo cierto es que para el propio PRI esto también tiene un significado. Es cierto, dijimos para el Partido de la Revolución Democrática, tratar de que la cosa pues se maneje lo más racional posible y de esa manera no le afecte mucho, pero para el PRI ahora sí que es la llave de entrada el regreso a la presidencia y también habrá que ver, por un lado, el propio mensaje de Peña Nieto y por el otro, las formas. Me queda claro que es algo que el PRI tiene que cambiar rápidamente, las formas. No vaya a terminar saliendo Peña Nieto de la Cámara o del Congreso y haya confeti y cierren calles. Sería bonito. Sí. Y No estaría bonito, yo creo que no. Esa sería parte del problema. Sí, claro, sí, Yo sí. creo que el primer paso es cambiar las formas si es que quieres cambiar el fondo y tienes que cambiar parte de esa vieja cultura autoritaria en donde el poder se adueñaba de todo porque había que festejar al presidente. No, pero yo creo que también el fondo es muy importante. Yo no me puedo imaginar una toma de posesión en donde no haya realmente un mensaje de fondo para todos estos grupos. Sin duda alguna los podemos tildar de extremistas o de insatisfechos o de lo que quieras, pero tiene que haber un mensaje de fondo si es que efectivamente aspiras a ser un presidente democrático y con todo lo que se ha venido manejando en el transcurso de la postelección. En todo caso, lo que sí le queda claro al Partido Revolucionario Institucional es que tiene que lidiar, desde 1997 lo ha hecho, tendrá que lidiar con oposiciones que le pueden ganar las votaciones y eso cambia mucho en el la Senado, ecuación, sin duda. como no se esperaba originalmente y ahí es donde quizá tanto el discurso como, insisto, las formas que ni siquiera en tiempos de Zedillo cambiaron cuando, bueno, se les empezó a caer todo, pero mantuvieron las formas de un priismo que hoy me queda claro, por lo menos a nivel federal, a nivel nacional, ya no funcionan como antes, aunque a nivel estatal siguen siendo. Te sorprenderías todavía los eventos que hay de esa naturaleza en los estados. El inicio de las quejas y el reclamo dentro del Congreso fue en 1988, en aquella elección que pues todos reconocemos como fraudulenta, salvo quien la operó, que ahora es senador por parte del PT. Y de entonces a la fecha pues fue creciendo esto. Me parece que ya sirvió al propósito
relevante para ese tiempo y es el momento de ir moviéndose a otra etapa. Creo que el PRI tiene a operadores muy calificados en este momento, tanto en el control de sus fracciones en el Senado y en diputados, como en la presidencia de la Cámara de Diputados que lleva el señor Murillo. Entonces, me parece que hay todas las posibilidades de que esto salga razonablemente bien. Yo no esperaría un gran discurso del señor Peña, porque eso no es lo que le sale bien, pero sí esperaría yo que poco a poco empiece a haber mucha más claridad de en qué dirección nos vamos a mover, y como dice Ernesto, más incluyente y más plural, ¿no? Más ligado a mensajes que tengan que ver también con posibilidades de apertura, con posibilidades, es cierto, de inclusión, pero también de cambio, y yo insisto en cambio en las formas. Sin duda. Sí, cambio en las formas, no hay ninguna duda, pero habrá que ver. Yo insisto más en el fondo, y ha estado practicando, ¿eh? No, ahorita estaba en Ernesto Europa. Herrera Macarios, que tiene muchísimas gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11T de México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.